Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En el vídeo anterior hablamos de la alimentación de los canarios y canarias durante la temporada de precría. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante de cara a la cría. En concreto vamos a hablar de la desparasitación interna y externa que tenemos que hacer a nuestros reproductores para que lleguen en perfectas condiciones a la cría y puedan afrontarla con éxito. En primer lugar, os indicaré la importancia de la desparasitación antes de la cría y posteriormente veremos diferentes formas que podemos utilizar para desparasitar nuestros canarios, tanto de manera interna como de manera externa, utilizando productos naturales o productos químicos. Empezamos. Como ya sabéis, no soy partidaria de emplear muchos productos químicos en mis pájaros. Es cierto que cualquier animal, tanto en libertad como en cautividad, está continuamente expuesto a enfermedades que se pueden contagiar a través de la comida, el agua o incluso de las propias heces que se quedan en la rejilla de las jaulas. Por este motivo es inevitable tener que utilizar algunos productos químicos para desparasitar a nuestros ejemplares y especialmente aquellos que vamos a emplear para la cría. Por ello, la desparasitación es conveniente hacerla tanto de manera externa como de manera interna. Para desparasitar existen muchísimos productos en el mercado y cada criador os dirá un tipo de producto diferente. Esto no quiere decir que tengáis que utilizarlos todos, simplemente cada criador os recomendará el producto que mejor le haya ido o el que esté utilizando en ese momento. La desparasitación la podemos hacer utilizando algún producto químico, de manera natural si no podemos permitirnos adquirir estos productos o no los encontramos, o la podemos hacer alternando productos naturales con algunos productos químicos, como hago yo. Desparasitación interna. En mi caso, para desparasitar de manera interna y de manera natural, utilizo el vinagre de manzana y el ajo. El vinagre de manzana se lo suministro a mis ejemplares en el bebedero 2 veces al mes en etapa de precría, es decir, cada 15 días, y suelo añadir unos 10 ml de vinagre de manzana por litro de agua, lo que equivale más o menos a una cucharada sopera. Una vez que lo hemos añadido, lo mezclamos todo muy bien para que se mezcle con el agua, y se lo pondremos a nuestros canarios en el bebedero de 2 a 3 días seguidos, cambiándole el agua a diario. Con el vinagre de manzana conseguiremos regular el pH del aparato digestivo, haciendo que este disminuya, lo que dificulta la proliferación de bacterias y hongos que se desarrollan más fácilmente en un medio alcalino. Y además le aporta numerosas propiedades y beneficios, como ya vimos en uno de los vídeos del canal, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, para que conozcáis la cantidad recomendada de vinagre de manzana que debéis usar durante el resto de la temporada. Y en el caso del ajo tenemos varias formas de suministrarlo. Uno de los métodos que podéis emplear sería pelar y picar unos 5 dientes de ajo y añadirlos a 1 litro de agua. Dejarlo reposar en la nevera durante aproximadamente 12 horas y una vez que han pasado estas 12 horas retiraremos el ajo y podremos colocárselo a nuestros canarios en el bebedero. Y otro de los métodos que podéis utilizar sería añadir medio diente de ajo al bebedero, al que previamente con la ayuda de un cuchillo habremos hecho varios cortes, para que todas sus propiedades se disuelvan en el agua. Este tratamiento se lo pondremos de 2 a 3 días seguidos y le cambiaremos el agua diariamente. Con el ajo conseguiremos, además de aportarle grandes propiedades y beneficios como vimos en uno de los vídeos, eliminar parásitos intestinales y combatir enfermedades del aparato digestivo, debido a su acción antiséptica y antibiótica, que nos va a ayudar a eliminar microorganismos perjudiciales y además a impedir su proliferación. Si queréis más información sobre estos dos productos naturales, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace donde analizamos en profundidad los beneficios del vinagre de manzana y el ajo. También, para desparasitarlos internamente, utilizo Tabernil Levamisol, que lo empleo solamente una vez durante la precría a razón de 2 gotas por bebedero de 40 ml, dejándolo durante 24 horas tal y como figura en el prospecto del producto. La desparasitación interna se hace para prevenir y eliminar parásitos intestinales que portan algunos padres y que transmiten a sus hijos. Estos parásitos debilitan a los pollos y en muchas ocasiones son causantes de que los pollos mueran en el interior del huevo al no tener fuerzas para romper el cascarón, o incluso en muchas ocasiones hacen que los pollos mueran a los 9 o 10 días. De ahí que algunos criadores
al ver que ya se ha superado el periodo de incubación y los pollos no nacen, decidan romper los huevos y se encuentren que los pollos están formados completamente. Desparasitación externa. Para desparasitar de manera externa y de manera natural utilizo el vinagre de manzana y el bicarbonato de sodio. En el caso del vinagre de manzana añadiremos a las bañeras entre 1 cucharada y 1,5 cucharadas por litro de agua. Y en el caso del bicarbonato de sodio añadiremos a 1 litro de agua la punta rasa de una cuchara pequeña. E iremos alternando baños semanales con vinagre de manzana y con bicarbonato sódico. También un mes antes de la cría utilizo algunos productos químicos cuyo principio activo es la ivermectina al 0,12%. Estos productos evitan que en el plumaje del pájaro se alojen pequeños insectos como ácaros, piojillos, etc. Recordaros que antes de administrarle cualquier producto químico a vuestros ejemplares, consultéis detenidamente el prospecto para saber su forma de empleo. En este caso tendremos que coger al ejemplar, soplarle un poco entre la zona del ala derecha y la cabeza y administrarle una gota del producto en la vena que vemos para que el producto se extienda por todo el cuerpo. A mí personalmente, una vez que le he aplicado la gota de producto, me gusta soplarle, para asegurarme que la gota se impregna bien en la piel del animal. Y con este vídeo doy por finalizado el tema de la desparasitación. En el próximo vídeo os explicaré el mantenimiento que tenemos que hacer a nuestros reproductores para que lleguen en perfectas condiciones a la cría. Espero que les haya gustado el vídeo y os haya servido de ayuda. Compartid el vídeo por vuestras redes sociales para ayudar a otros criadores. Recordaros que si queréis que en los próximos vídeos hable de algún tema en concreto, dejádmelo en los comentarios. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.